salí del Perú a los 16 años, pero viajé por todo el mundo, ¿no? Y después de los 60 años de vida, viajando por todo lado, estudiando, todo eso, me pongo a pensar de los incas y bueno, entonces hago mi viaje en mi mente, en mi alma, ¿no? Empiezo a deliberar diciendo que he viajado por todo el mundo y ahora quiero encontrarme con mis antepasados, ¿no? Para saber por qué estamos así, por qué somos así, por qué va a pasar con nosotros. Entonces, en este caso, vengo a encontrarme en el Cusco con el primer Inca, con Manco Cápac, que ningún historiador lo ha hecho así, ¿no? Para conversar con él. Entonces, empiezo a viajar como un cóndor, ¿no? Vengo desde Estados Unidos, estoy viajando, volando, hasta que llego a Sacsayhuamán y pues, bueno, llego a la ciudad del Cusco. Pero antes de entrar a la ciudad, para encontrarme con Manco Cápac, pues tiene sus guerreros que cuidan la ciudad o lo cuidan. Y ellos me preguntan, ¿qué vienes a quién eres? Y pues en realidad yo no digo soy Carlos Sánchez, no, yo le digo soy Kunturruna, o el alma del cóndor, o un hombre del futuro, un hombre de los tiempos. O sea, un hombre que como un fantasma que viene del presente al pasado, que es algo raro que nunca va a pasar. Pero en este caso lo hago para conversar con el patriarca de los incas. El primer capítulo más o menos es que llego ahí y los guerreros me preguntan ¿qué es lo que quieres acá? ¿Qué estás buscando en el pasado? ¿Por qué no vas y gozas de tu futuro, el que estás? Uh-huh. Y ellos me dicen, lo que vas a encontrar acá va a ser muy fastidioso para tu alma porque muchas cosas han pasado y en fin ellos me empiezan a alertar, ¿no? Y también me empiezan a decir cómo llegar a la morada del Inca, que es el Coricancha, pero el Inca, recuérdese que no era un imperio todavía, él estaba a lo mejor en una choza nomás en la terraza del Coricancha, que es el día el Coricancha. Uh-huh. Y entonces pues mi primera hablar es con los primeros, con los guerreros, con los que están cuidando. Me están enseñando cómo llegar a la morada del Inca. Entonces el Inca dice, Mamacona, traigan chicha, que este encuentro nos llevará a lo desconocido por lete de los tiempos. Kuntur Sol, con la sabiduría de mi larga vida y el olvido que nos acecha con los años, trataré de contarte cómo empezamos. En tu ser has regresado a Pachamama que dejaste de muy niño y te alejaste del Tahuantinsuyo cuando eras joven. Sin embargo, en el fondo de tu corazón siempre has estado con tus antepasados. Ahora quieres saber por qué la civilización que empecé fracasó y por qué mis descendientes se encuentran despojados. Sé que tú quisieras revertir lo que nos pasó. Por eso vienes a encontrarte con tus ancestros. Nosotros también estamos sufriendo en nuestras tumbas al saber que nuestros descendientes viven encadenados a nuestro triste legado, causado por nosotros y por seres extraños enviados por otro Dios. Los incas no éramos diferentes del resto de la humanidad. También hemos estado luchando entre las fuerzas del bien y del mal, escogiendo este último lado con catastróficos resultados. Ahora ustedes están pagando por nuestros errores históricos. Esperemos que en el futuro del que viene tengamos nuestro día del juicio y que esta vez estén a favor nuestro. Gran Inca, esperemos que así sea, porque las balanzas de la justicia siempre se están equilibrando. Hombre del futuro, continuemos con esa meta en mente. Noto que mis orejones están más atentos de lo usual
debido a tu extraña visita. Antes que empecemos, chacha estas hojas de coca secadas por el sol. La coca calmará tu hambre, así podremos conectarnos con nuestros tiempos. Gran Manco Cápac, ahora que estamos cerca en espíritu, ¿podrías aclarar las neblinas del pasado y contarnos los orígenes de los incas? Pues hay un libro de sabiduría escrito en forma de parábola que constituye el conocimiento del mundo cristiano. Junto sol, desafortunadamente nosotros no escribíamos. La historia de nuestro pasado la llevamos grabada en nosotros. Es así que me sumerjo en los laberintos de mi mente. Vagamente recuerdo que en tiempos remotos decían que la tierra de los incas era oscura y la luz del día no se había hecho. En esas épocas muy lejanas, un ser extraño llegó a nuestro mundo sombrío, el gran Huiracocha Pacha Yachachic, el creador de todo. En la penumbra de los tiempos, él creó unas personas, las que en la frialdad de sus corazones le hicieron mal. En la furia de su ser, los convirtió en piedra y Huiracocha dejó en nuestro mundo en la oscuridad. Inca, ¿dónde ocurrió esto? Probablemente el gran lago Titicaca, nuestro lugar de origen. Padre Inca, en los inhóspitos altiplanos, donde están las ruinas del Tiahuanaco, vi las enormes estatuas de personajes inusuales, tallados en granito y vestigios de que habrían sido colosales edificios de piedra. ¿Podrían ser los restos de las obras de ese ser supremo? Hombre del futuro, quizás nosotros también los encontramos tan antiguos como tus tiempos. Debemos suponer que lo que te voy a contar empezó allí para tener un sentido de quién nos creó. Si le pregunto, Inca, ¿qué pasó con esa gente de piedra? ¿Cómo era Huiracocha? ¿Volvió él después que se fue? Cultursol, temo decirte que esa historia está perdida en la pura pacha de los tiempos olvidados. Narraré lo que mis antepasados me contaron. Huiracocha Pacha Yachachic era un personaje alto, pelo corto, vestido con una túnica larga y dicen que llevaba un libro. Inca, él se parecía al Mesías que vino al viejo mundo. ¿Podría él haber venido al nuevo mundo? Cultursol, déjame responder a tus preguntas y no pongas otro enigma a nuestro misterioso pasado. Sigamos. Huiracocha Pacha Yachachic regresó por segunda vez con sus ayudantes, los huiracochas, caminando en el lago Titicaca sin ser engullidos por el vasto océano de aguas tranquilas, y se dirigieron al Tiahuanaco, que en aquellos tiempos debía haber sido una ciudad portuaria. Cuando el creador de todo llegó a la orilla sin una gota de agua en su túnica, imploró a las vastas desolación del lugar y creó el sol. Después de designar un curso a Inti para que diera vueltas para siempre, la noche acaeció en estas interminables tierras azotadas por los vientos de la eternidad. El de la túnica blanca y sus ayudantes, viendo la oscuridad, crearon la luna y las estrellas, que se reflejaban en el lago como si fuera una fuente de plata. Cuando los días se llenaron de sol y las noches de luna, los huiracochas empezaron a hacer estatuas en piedra a semejanza de hombres, mujeres y niños con sus jefes para gobernarlos. Luego de haber hecho estas obras, el Ser Supremo llamó a sus huiracochas para darles instrucciones de qué hacer con cada grupo de efigies o estatuas. En voz grave les dijo: este grupo se llamará así, saldrá de tal lugar y se establecerá en tal provincia para multiplicarse. Señalando al amanecer, ordenó
a uno de sus ayudantes ir en esa dirección y a los otros hacia donde el sol se ponía. Una vez que llegaran al lugar indicado, deberían ordenar para que las estatuas de piedra saliesen como personas. Gran Inca, ahora sé por qué tenía un presentimiento cuando tocaba esas inmensas obras de piedra en aquellas ruinas olvidadas del Tiahuanaco, que en cierto tiempo debió haber sido una gran metrópoli y no el desértico lugar que es ahora. El mundo no puede imaginarse quiénes o cómo pudieron haber hecho esas enormes obras y especulan que seres extraños los construyeron, probablemente extraterrestres. Incluso cuando los invasores vinieron a nuestras orillas, pensaron que en algún tiempo unos gigantes vivieron en estas tierras, porque encontraron los restos de esqueletos en cuyos cráneos una espada podía fácilmente perderse. Kutusol. Entonces, esos foráneos creyeron en nuestra creación. No, Inca. Ellos creían en otro creador. Dime, ¿qué pasó con el resto de los otros huiracochas? Oh, sí. Había 4 grupos de ayudantes. Huiracocha, Pacha y Achachic dio la espalda al sol poniente. Extendiendo su brazo, ordenó que unos fueran al norte y los demás al sur. Así, sus asistentes caminaron los 4 puntos cardinales, llamando a las gentes para que saliesen de las cuevas, lagos, montañas, y llamaron pacarinas a nuestros lugares de origen. Inca, ¿qué pasó con él después que envió a todos sus ayudantes? Oh, ya, Huiracocha, Pacha y Achachic empezó a caminar sobre las cordilleras en dirección al Cusco. Mientras esta impresionante figura de hombre y Dios recorría nuestro mundo antiguo, él inspiraba a que viniesen a venerarlo. Pero cuando llegó a Canas, no venían a adorarlo, sino a matarlo. Entonces Huiracocha hizo que los cielos lanzaran llamas quemando las montañas. Al ver su poder, las gentes se postraron. Huiracocha golpeó el suelo con su báculo, extinguiendo el fuego, y le dijo que él era su creador. Ante el asombro y en recuerdo de ese evento, los canas construyeron una gran huaca o templo en el lugar donde esto ocurrió. Después de este episodio y sin ninguna interferencia, Huiracocha continuó caminando y llegó al tambo o posada de Urcos. Inca, recuerdo de niño viví en este pueblo. Es increíble saber qué cerca estaba de los hechos de mi historia y cuán poco sabemos sobre estos eventos. Kutusol, me alegro que te des cuenta de la relación que hay entre nuestro pasado y el presente. En Urcos, Huiracocha subió una montaña con gran dificultad. En la cima se sentó para descansar y mandó a que la gente saliera de la misma manera que él había ordenado a sus ayudantes. Años después, y para recordar ese hecho, los del lugar hicieron un banco de oro sobre el cual pusieron una estatua dorada a su semejanza. Inca, ¿qué pasó con ese gran ídolo de oro? Porque en nuestros tiempos no hay rastro ni memoria de su existencia. Kutusol, hasta mis últimos días hice que esta huaca fuese bien cuidada, y por lo que me dices, supongo que ya no está ahí. Inca, si fue hecha de oro, los invasores cavaron todo el área buscando ese tesoro. Si lo encontraron, lo fundieron en lingotes. Me place saber que en este viaje estemos conectando a nuestros tiempos para comprender qué pasó en estos lugares y con los personajes que me estás contando. Hombre de los tiempos, así lo haremos. Sigamos con Huiracocha, que había llegado a Camama, el Cusco antiguo. Aquí llamó a un grupo de
de gente y nombró al Cabica como su jefe. Una vez establecido el milenario Cusco, el de la túnica blanca se dirigió hacia el norte por la costa, llegando a Puerto Viejo, donde se encontró con sus ayudantes. Habiendo terminado su trabajo en el antiguo Tahuantinsuyo, en la oscuridad de nuestros comienzos, los Viracochas caminaron sobre las aguas como si fuesen tierra, desapareciendo en el horizonte de los lejanos mares, quizás para nunca más volver. Sin embargo, nosotros estamos esperando su regreso. Padre Manco, ese ansiado retorno de los Viracochas podría explicar las razones de nuestra caída, porque siglos después, unas embarcaciones que venían de océanos desconocidos, con tripulantes vestidos con atavíos inusuales, portando armas poderosas, y así desembarcando en el puerto de donde Viracocha Pachayachachic y sus ayudantes partieron. Sus descendientes los confundieron con los verdaderos Viracochas, y con la llegada de los falsos Viracochas, el fin del imperio acaeció. Kuntursol, eso ocurrió después de unirme a Inti. Oh, qué fatal evento me espera en este viaje. Inca, esa es la razón por la que estoy retrocediendo en los tiempos, para que sus almas sepan lo que nos sucedió. Sin embargo, quiero escuchar de ti. ¿Cómo es que evolucionaron los incas? Porque lo que acabas de contarme parece haber sido concebido por los extranjeros después que llegaron. Hombre del futuro, lo que te conté podría ser lo mismo que ellos creían, porque nosotros también teníamos necesidad de explicar el principio de todo. ¿Quién hizo el Inti? ¿De dónde venimos? Así fue como después de la creación. Mama Ocllo y yo salimos de las profundidades del lago Titicaca con órdenes del sol para poblar y civilizar el futuro asiento del imperio inca. Manco Cápac dice, pues, con ese objetivo recibimos una barra de oro para probar la fertilidad de las tierras antes de que nos estableciéramos. Él ya está viajando ya. Sin saberlo, partimos en dirección de Acamama. Inca, ¿solo salieron ustedes dos? Kuntursol, no te adelantes, que es mi ama la que está relatando acerca de nuestros orígenes y no los libros que has leído. En respuesta a tu pregunta, no. Nosotros éramos más de dos. Después que dejamos el lago Titicaca, nos dirigimos hacia el norte, caminando sobre las cordilleras con el propósito de encontrar ese lugar prometido. Mientras tanto, uníamos y apaciguamos a los pueblos que estaban en perpetuos conflictos. Después de errar por años, llegamos al valle de Tamputoco, donde está la cueva de Pacaritambo, con 3 aberturas. A cada una le dimos un nombre. Capatoco era la ventana más grande. Inca, es así como la leyenda de los 4 hermanos se originó, porque primero eras tú y Mama Ocllo, o es que procrearon hijos durante ese largo caminar. Kuntursol, solo digamos que empezamos con 4 hermanos y 4 hermanas en nuestra búsqueda de este fértil valle. Estuvimos en Tamputoco cultivando y enseñando a la gente. Cuando llegó el tiempo de continuar con nuestro mandato, fuimos a la cueva donde guardaban nuestros atavíos y semillas. De la gran ventana de Pacaritambo, yo, Ayarmanco con Mama Ocllo, Ayarcachi con Mama Huaco, Ayucho con Mama Cura, Yahuarauca con Ragua Ocllo. Todos salimos suntuosamente vestidos y éramos distinguidos por nuestras orejas perforadas que colgaban con el peso de nuestros aretes de oro. Si la gente no creía que teníamos un destino que cumplir, nosotros usábamos otras alternativas para llamar su atención. Cuando el sol alumbraba
Yo me ponía unas láminas de plata y una diadema de oro para verme en las colinas irradiando tan brillante como Inti. Ante sus ojos éramos los hijos del sol. No era difícil que nos creyesen, porque necesitaban un Dios y a un líder unificador. Consciente de esa necesidad, lo hicimos con las mejores intenciones. Inca, entre ustedes debió haber querellas, porque la naturaleza humana no ha cambiado, pues donde hay más de dos personas siempre habrá problemas. Ustedes eran seres mortales y no divinos. Kuntursol, por eso mis hermanos llegaron a preocuparse por Ayarcache, el mayor, debido a extraordinaria fuerza. Un día, con su guaraca honda, lanzó una piedra con tanta fuerza que partió las montañas. Asustado por sus poderes sobrehumanos, mis otros hermanos conspiraron para deshacerse de él, diciéndole que fuera para Caritambo a traer nuestra napa o bandera antes que continuaran en nuestro viaje. Un cómplice con la ayuda de otros empujaron una peña cerrando la salida para siempre. Ayarcache, espantado, gritó con tal fuerza que la tierra tembló y él se convirtió en piedra, llegando a ser un ídolo y la cueva un santuario, huaca, a las que hemos venerado y apelado por protección de ese día. ¿Me están escuchando? Claramente, doctor, y muy atentos. Ok. Inca, lo que acabas de relatar quizás explica nuestra desconfianza entre nosotros mismos. Rasgos indiscutibles de nuestra personalidad que a través de los tiempos han hecho imposible que avancemos como una nación unida y que también pudieron haber conducido a la caída del imperio. Hombre de los tiempos, yo no pensaba en esos términos, pero sucedió así. Entonces yo le pregunto al Inca, ¿no? Tú ideaste ese horrible complot. Él contesta, ¿no? Dice, Kuntursol. No, yo me apartaba de las intrigas de mis hermanos y trataba de mantener la paz entre nosotros. Espero que comprendas el aprieto en el que estaba. Inca, nuestra historia es consciente de que tan solo poner la primera piedra al imperio debe haber sido una gran hazaña. Continúa. Lo que acabas de contarnos parece ser otro mito. ¿Podrías decirme qué es lo que verdaderamente pasó y por qué? Kuntursol, el hecho que debido a que habíamos estado caminando por un tiempo, Ayarcache decidió quedarse en Tamputoco y llegó a ser un curaca o líder del lugar. Cuando se murió, construyeron un templo con 3 ventanas y lo enterraron ahí para recordar nuestros descendientes nuestra salida de la cueva de Caparitambo. Después de la muerte de Ayarcache, los 3 hermanos y 4 hermanas continuamos en nuestra peregrinación hasta llegar al Cerro Guanacaura. Ayacucho, que profetizaba oráculos en esa colina, se convirtió en una criatura con alas y voló a los cielos. A su regreso de ese largo vuelo, la gente le tiraron piedras. Moribundo nos dio un mensaje de Inti, diciendo que yo, Ayar Manco, sería llamado Manco Cápac y que debería continuar hacia Acamama, llevando con nosotros a su esposa, Mamacura. Pero la realidad es que Ayacucho también se quedó para solidificar nuestras posiciones, llegando a ser otro curaca o líder del lugar. La gente hizo una estatua de él en forma de un cóndor y Guanacaure llegó a ser la huaca más venerada de todos. Gran Manco Cápac, tú les estabas usurpando a sus esposas. Hombre de los tiempos. No, quiero que comprendas que el imperio se formó con la ayuda de nuestras mujeres y ellas representan nuestra Pachamama. Inca, nuestra historia nos dice que tu madre,
pudo haber sido Mama Huaco, la hermana y esposa de Ayarcachi. ¿Podría ser eso posible? Kuntursol, comprendo tu repugnancia ante esa posibilidad. En nuestros días como los tuyos, el incesto era inaceptable. En nuestra situación, nosotros éramos pocos y teníamos una misión que cumplir. Esta anomalía fue menester para mantener nuestro linaje. Inca, algunos cronistas dicen que Mama Huaco fue quien hundió la barra dorada, que simbólicamente significó la posesión del Cusco. Oh, hombre de los tiempos, eso indica que nuestros orígenes fueron matriarcales. Para subrayar la fuerza y posesión de nuestras mujeres, relataré la hazaña de Mama Huaco. Sucedió que cuando llegamos al pueblo de Guaya, ella mató a uno de sus guerreros. Luego le abrió el pecho con un tumio cuchillo y le sacó los pulmones, levantando los órganos sangrientos y con un soplo los expandió para que de su configuración pudiera predecir nuestro futuro. Esto causó terror en los habitantes, quienes dejaron sus campos de coca y nosotros los tomamos en posesión. Este era uno de los atributos de nuestras mujeres, y en la lengua aymara del altiplano la palabra huaco significa alguien de valor. También teníamos el otro arquetipo de mujer, Mama Ojo, que se ganaba los corazones de la gente para que se unieran pacíficamente a nosotros. De Guaya nos dirigimos a Matagua, donde planeamos la toma de Acamama. Habiendo oído de la ferocidad de Mama Huaco, Alcabica, el curaca del Cusco Viejo, viéndome suntuosamente vestido, pensó que éramos los hijos del sol. Levantando su brazo derecho y señalando a la ciudad, dijo: Manco Cápac, escoge cualquier lugar que desees y establécete como nuestro vecino. En gratitud le di la mejor coca de Guaya y nos instalamos en la parte baja de la ciudad. Inca, entonces Acamama significó el Valle Prometido. Pues les fue bien después. El Inca me contesta: no, Acamama tuvo una larga historia de invasiones. Inicialmente los Huaris se establecieron por largo tiempo. Luego siguieron los Ayarmancas, dirigidos por los poderosos curacas Tocay Cápac y Piñahua Cápac. Los últimos ocupantes de nuestros inicios en el Inti Canche. Nosotros perseveramos porque teníamos un mandato divino. Es así que tú nos encuentras en la etapa de nuestros inicios en el Inti Cancha. Estamos hablando ya casi del inicio del Imperio Inca. Ya tomaron el Cusco Viejo, Acamama. El Inca me pregunta, le pregunto al Inca, el original Templo del Sol que tú empezaste fue reconstruido por subsecuentes soberanos, llegando a ser Coricancha o Casa de Oro. Lamentable, los que vinieron del otro lado del mundo construyeron sus templos en los cimientos que ustedes construyeron. Y con el pasar de los tiempos han desafiado a los destructores y a los elementos. ¿Quién sabe? Al final de todo, solo las ruinas de las que ustedes edificaron permanecerán para siempre. Kuntursol, ¿cómo quisiera que así como en nuestras construcciones han permanecido a través de los tiempos, algún día nuestros descendientes desafiasen a la humanidad que los humilla? En tus viajes con los otros señores incas, debemos tomar conciencia y recuperar ese legado que pudimos haberles dejado si los invasores no nos hubiesen obstruido nuestro destino. Inca, esa es una tarea que ustedes no la pueden emprender en el más allá, sino nosotros los sobrevivientes. Para conseguirlo tenemos que estar unidos y recuperar ese legado. Es el objetivo de nuestro encuentro.
Manco Cápac le dice a Mama Ocllo: Mama Ocllo, he hablado demasiado. Nuestra coca se ha terminado y necesitamos más chicha para celebrar esta ocasión. Me estaba olvidando lo poco que recuerdo de Acamama. Es bueno recontar el pasado, porque nuestros ancestros reviven cuando hablamos de ellos. Mama Ocllo le responde: Intuchirín, hijo del sol, sé prudente tomando o perderás el sentido de lo que estás diciendo. Kuntur Sol viene del futuro. Él quiere saber de los hechos y no de los mitos. Manco Cápac contesta: así, hombre, los tiempos. A medida que íbamos resolviendo nuestras diferencias, vivíamos en un estado de desconfianza en la vieja ciudad de Acamama. Entiendo que en tus tiempos nuestras idiosincrasias persisten. Espero que a través de nuestro encuentro exhortemos a los nuestros a que sean tolerantes el uno con el otro. Inca, esa tarea será difícil de llevarse a cabo, porque a pesar de que somos racialmente iguales, nuestras diferencias están tan arraigadas que quizás nunca nos uniremos. Kuntur Sol, nosotros logramos esa unión. Inca, ustedes lo hicieron bajo rigurosa restricción de la libertad, con un Dios que ustedes idearon. Hombre de los tiempos, nosotros tuvimos que empezar de alguna manera para formar un estado, en nuestro caso una civilización. Alguien tenía que perder su libertad. A veces no importa si esos derechos son dados por un ser supremo. Inca, debido a esa pérdida de libertad y con la llegada de los invasores, nuestras diferencias se acentuaron e indujeron a que despreciáramos a nuestra propia herencia inca. Razón por la que vengo ante ustedes, con la esperanza de que algún día seamos unidos. Kuntur Sol, la unión que tú deseas para nuestros descendientes debería llegar a ser una realidad, por lo menos en este encuentro de los tiempos, porque alguna vez fuimos grandes y debemos de seguir en ese sendero, a pesar de los trastornos causados por nosotros y los invasores. Y él más antes le ha pedido chicha y dice: Zapa Inca, acá tienes la chicha fresca que pediste. Le dicen sus mamaconas. Manco Cápac dice: oh, qué gran sabor tiene esta bebida, que deliciosamente pica la lengua. No sabe a licor, pero cuando se toma en cantidad nos hace ver los demonios. Gran Manco Cápac, el alcohol en cualquier forma fue y sigue siendo un problema que nos acosa. Quizás perdimos el imperio debido a la indiscreción en su uso por el último Inca al momento de la invasión. Hombre de los tiempos, sea lo que fuere, ¿no crees que debemos disfrutar de algunos obsequios de nuestra Pachamama? Inca, disfruta de tu chicha y continuemos. Dijiste que Tocay Cápac era un gran guerrero. ¿Solo era él o habría otros? Sí, dice Manco Cápac. Piñahua Cápac, el curaca de Oropesa. Ese pueblo me es también familiar, gran Inca, porque solíamos pasar en Camino Andahualillas, donde nació mi madre. Quizás consiga saber el caserío de donde mis ancestros provinieron. Kuntur Sol, espero que sea así. Con los curacas Tocay Cápac y Piñahua Cápac mantuvimos muchas guerras. El único modo de hacer la paz era intercambiar nuestras mujeres. Pero esa historia es muy larga de relatar. Quiero oír de tus tiempos, o es que estás embriagado con lo poco que has tomado. Inca, soy uno de ustedes y nosotros somos sensibles al alcohol. Continúa, que eres tú a quien he venido a escuchar. Hombre del futuro, te he dicho lo malo y lo bueno de nuestros orígenes. Por siglos he estado dormido sin saber qué ha pasado con mis descendientes.
necesito escucharte para que en este encuentro reflexionemos sobre el futuro de nuestra gente. Inca, con cierta dificultad empiezo a comprender los eventos del lejano pasado. Tú has aclarado algunos temas que son relevantes a nuestra esencia espiritual para entender quiénes somos. Así, y aunque te era desconocido, hay otros continentes separados por grandes masas de agua que cubren casi todo nuestro planeta, que es tan redondo como el Sol. En el viejo mundo también pensaba que la tierra terminaba donde el mar parecía encontrarse con el cielo. Más allá de esa línea ilusoria, se imaginaban que había abismales precipicios en el que albergaban monstruos. Nadie se aventuraba a cruzar ese supuesto y pavoroso horizonte. Hasta que un día decidieron navegar a esa línea prohibida. Pero no antes de que un gran acontecimiento sucediera en ese lejano continente. Hombre de los tiempos, qué gran acontecimiento. Inca, aunque el universo es eterno, hay necesidad en los seres humanos de tener un principio por el cual orientarnos en nuestro final. El origen de nuestros tiempos empezó con el advenimiento del Hijo de un Dios en el viejo mundo, en cuyas épocas el imperio todavía no existía. En el transcurso de los siglos ustedes surgieron y hombres intrépidos de esas distantes tierras cruzaron ese horizonte desconocido, llegando a este nuevo mundo, a diezmar nuestras civilizaciones, a pesar de las enseñanzas de su Redentor. Kuntursol, no comprendo qué tiene que ver un hijo de otros dioses con nuestro exterminio. Lo que es más, nosotros tampoco sabíamos dónde iba el sol después que dejaba ese horizonte del que estás hablando. Inca, debes saber que los grandes grupos dispersos a quienes uniste se han desintegrado y el imperio que tú creaste ha desaparecido. Kuntursol, ¿a quién perdimos y por qué? Inca, podría ser que perdimos por las semillas que sembraste en el alma de tus descendientes. Kuntursol, yo que planté las semillas del bien, ahora me dices que solo están cosechando los frutos del mal y que nuestra caída provino de nosotros mismos. Inca, todos somos responsables por lo que ocurrió y nos sigue ocurriendo. Tú pensaste que eras descendientes de dioses cósmicos. Los de ultramar creían en ese hijo de Dios y la humanidad está aguardando su segunda venida para redimir las injusticias cometidas por los seres de su propia creación. Tal como ustedes, que también estaban esperando el retorno de los huiracochas, excepto que ellos ya vinieron, no como nuestros redentores, sino como nuestros destructores. Como ves, ni Inti ni el redentor del viejo mundo tienen nada que hacer con lo que nos pasó y está pasando a tus descendientes. Hombre de los tiempos, entonces, ¿cómo terminó nuestro imperio? Padre Manco, el imperio llegó a ser tan extenso y poderoso que no era posible de gobernarse debido a las pasiones de sus líderes. A través de este encuentro sabrás que tus descendientes somos considerados la escoria del mundo. Incluso nuestra denominación de Inca ha sido cambiada a la de indio, el hombre más degradante que la humanidad haya ideado para la raza humillada de las Américas. ¿Cómo quisiera que esta fuese la última vez que use este sobrenombre de indio que nos dieron? Y si lo que escribo llegase a la conciencia de nuestros semejantes, erradicaran esa palabra de la faz de la tierra. Somos incas, y esto se escribe con K, como se pronuncia en quechua, y así lo escribiré desde este momento.
Kutursol, ¿crees que deshaciéndonos de ese nombre denigrante habrá cambios en la humanidad para que los indios recobren su dignidad? Padre Inca, solo si lo hacemos a través de nuestra conciencia colectiva, para así llegar al alma de la humanidad y hacerles saber que los indios tienen que recuperar su dignidad como otras razas lo están haciendo. Vale notar, o debe saber, que la discriminación no solo era una característica del viejo mundo, sino también del nuevo mundo. Y ustedes los incas la practicaron. Manco Cápac dice, sí, pero la discriminación era entre nosotros y no impuesto por extraños. Inca, eso es lo que estoy tratando de decirte, que esta aberración del espíritu viene de nosotros en prejuicio nuestro. Por eso que en lo más profundo de sus tumbas, ustedes deben contemplar las injusticias que cometieron contra los suyos. Y nosotros, los vivos, desde lo más recóndito de nuestro ser, debemos erradicar ese desdén entre nosotros. Kutursol, en tu desesperación por hacer algo por nuestros descendientes, estás requiriendo que los muertos hagamos lo imposible. ¿Cómo vamos a rectificar desde nuestras tumbas los siglos de humillación cometida por otros, ya que ni siquiera existimos? Gran Manco Cápac, nuestra situación puede revertirse. Hace solo 5 siglos que el imperio de los incas fue exterminado y la humanidad ha mostrado que el destino de las naciones subyugadas pueden cambiarse a pesar de los largos periodos de injusticia. Si la gente humillada tiene la visión de hacerlo. Hombre del futuro, ¿tenemos casos similares para que esto ocurra? Sí, Inca, los antiguos hebreos del viejo mundo, o los judíos de hoy, fueron esclavizados y dispersados por 2000 años. Pero unidos fueron capaces de liberarse de la tiranía de aquellos que querían y aún desean aniquilarlos. Es a ellos a quienes debemos emular para recobrar nuestra dignidad. Como ves, nuestro medio milenio de subjugación es tan solo un breve periodo en la eternidad. Hombre de los tiempos, ¿cómo vamos a hacerlo? Gran Inca, primero debemos restaurar nuestra dignidad. Segundo, rescatar nuestras tierras. Y tercero, recibir crédito por los antiguos conocimientos que hemos apartado a la humanidad. Kutursol, ¿a quién vas a pedir todo ello? ¿Y quiénes creen que van a hacerlo por nosotros? Inca, tenemos que acudir a los descendientes del viejo mundo. Hay antecedentes de que ellos pueden restituir la dignidad a los pueblos que fueron humillados por sus ancestros, devolver lo que fue tomado a la fuerza por sus antepasados y reconocer lo que otras civilizaciones han aportado para el beneficio del mundo, así hayan pasado siglos. Hombre del futuro, ¿tú piensas sostenerlo con el solo hecho de pedirles? Gran Inca, lo que estamos argumentando es un proceso legal. En el nuevo orden mundial, sé que esto ocurrirá porque es justo. Kutursol, tú hablas de restituir nuestra dignidad, recuperar lo que hemos perdido y recibir crédito por nuestros aportes a la humanidad. Eso nunca habría ocurrido en el imperio. Inca, tal vez en 500 años los seres humanos hemos evolucionado. Y si algún día llegamos a obtenerlo, esperemos que también seamos conscientes de otros que necesitan romper sus cadenas. Pero para que eso ocurra, primero tenemos que deshacernos de las nuestras. Hombre del futuro,
tú hablas al mismo del dolor y de la esperanza. ¿Qué hemos hecho para que nuestros descendientes estén en esta situación? Empiezo a sentir un remordimiento por lo que escucho. Veo que es importante exponer el pasado mediante nosotros, el presente a través de ustedes, y comprender el porqué de nuestras inalcanzables posibilidades en el futuro. Gran Manco, esperemos que tus descendientes acepten lo que propones para que dejemos un legado diferente al que heredamos. Hombre de los tiempos, ¿cómo lo harás? Ustedes han perdido todo. Inca, como grupo racial, hemos permanecido aislados y podríamos volver a ser lo que éramos, esta vez tomando parte en los avances sociales e industriales del mundo, que es también nuestro patrimonio y debemos seguir contribuyendo para el bienestar del planeta. Con tu sol espero que esto llegue a pasar. Así, Gran Manco Cápac, tú, quien humilde y quizás astutamente empezaste lo que llegó a ser un imperio, te saludamos por la visión que tuviste para unirnos. Antes de cerrar la historia de tus tiempos, queremos escuchar de tu mensaje. Con tu sol, por el peso de tus penas, percibo nuestro fatal destino. Desde la nada de mi ser, les digo, una mañana en la soledad de los Andes miré a Inti. Mi mente iluminada por sus rayos, sentí que necesitábamos estar en equilibrio con el universo. Imploré a lo desconocido sin saber quién era el creador. Ante esa incertidumbre en nuestro ser, solo podía pensar en el sol como fuente de nuestra sabiduría. Entendí que nosotros podríamos mejorar nuestro destino con la única arma del benefactor, que es el deseo de hacer el bien a otros. Porque tal como hay día y noche, también hay mal y bien. Fuerzas que siempre están luchando, a veces combatiendo la oscuridad con la oscuridad, emanando de esas titánicas luchas grandes destellos de luz que esclarecen nuestras mentes y ser guiados por el bien, porque lo oscuro siempre ha estado con nosotros. ¿Fue nuestra culpa o la inmadurez de nuestros tiempos? No lo sé. Recuerden que para sobresalir de nuestras tinieblas, el tiempo es nuestro aliado o enemigo. A algunos les tomará una eternidad para superar lo que fueron. Por eso en el viejo mundo pensaron hijo de Dios, porque solo con el renacimiento de nuestra humanidad podremos sobresalir de nuestra inhumanidad. Como el patriarca de los que fuimos, les digo en nuestras generaciones venideras, ustedes descienden de una raza que estaba en camino hacia la grandeza y fue truncada por las fuerzas negativas presentes tanto en nosotros como en los extranjeros. Hemos sido tan humillados que a mis descendientes no quieren ser lo que son. Imploro a todos aquellos que tienen algo de mi sangre, nunca se sientan apocados por esa herencia. Pues no es una desgracia ser inca, pero sí lo es si lo niega. Entiendan su pasado y mediten sobre quiénes fueron. He ahí la esencia para un mejor futuro. Así exhorto a los indios y mestizos de hoy. No tomen legados ajenos o deseen falsas caras, porque ustedes son lo que fuimos, una raza digna de enaltecerse. Solo así saldrán del socavón de la desesperación. Manco Cápac se dirige a mí, hombre del futuro. Al acercarse al fin de nuestro encuentro, transmite este mensaje a nuestros descendientes que yo, Manco Cápac, siempre estaré con ellos como lo he estado contigo, porque tú tuviste fe en mí
y en tus ancestros. Diles que tenemos un destino que cumplir, pues el sol también brilla sobre nosotros. Le contesto al Inca: oh gran Manco Cápac, te agradezco por la sabiduría que nos das. Al ir a mi encuentro con los próximos señores incas, espero que tu alma esté con nosotros. Y al amanecer de otro día, siento que el sol viene a reclamar a Manco Cápac, quien es tan viejo como el pasar de un siglo, y me dice: ¿me escuchan? Sí, doctor, lo estamos escuchando. Le dice: Sol, al ver que Inte venía a recogerme, ordené que mis hijos y nobles vinieran al lecho de mi muerte. Al ver que entraba, recordaba el más acogedor evento de mi vida, el nacimiento de Sinchiroca, mi primer hijo. Aunque podía imaginarme que llegaría a ser un gran guerrero y señor, lo que me maravillaba era su inocencia, las primeras palabras que dijo, los primeros pasos que dio y las pequeñas cosas que hacía cuando era un niño. Al ver entrar a mi esposa y hermana, podía ver a través de ella nuestros triunfos y angustias. Mama Ocllo nunca dudó de lo que quería hacer por mi gente, y si ellos no me creían, por cierto le creían a ella. Una vez juntos, veía el dolor en sus rostros. Cuando me llamaban Huachacuyac, benefactor y amante de los pobres, nada me complacía más, porque así es como quería ser recordado. Al dejar este mundo, estas ideas se me venían como un sueño dulce y doloroso. Sabía que era tiempo para que nuevas generaciones sigan con su destino, quizás no tan predecibles y perfecto como el sol, en su interminable curso de los tiempos. Moribundo, el Inca habló por última vez: oh hijos míos y orejones, al irme a ese lejano Inti, no lloren por mí, pero sí por los eventos que caerán, porque recién hemos empezado y hay mucho que hacer para estar unidos. Sé que tomará trabajo hacerlo, pero no es la labor a la que debemos tener, sino a nuestras pasiones. Al dejar nuestra Pachamama, les pido que mantengan la armonía entre ustedes, porque si no se respetan el uno al otro, nada será consumado por el bien de todos. Vayan y conquisten a donde el sol se levanta y se pone. Antes de empezar una guerra, siéntenlos brindándoles obsequios, sabiduría y nuestra religión. Si el enemigo se une en buena voluntad, déjenlo retener a sus dioses y señores. Sean más ánimos en el triunfo, porque no hay más gran hazaña que la de restituir su dignidad al derrotado. Cuiden a los niños, mujeres, ancianos, ayuden a los necesitados, porque un imperio de mendigos es solo eso, un paupérrimo imperio. Dirigiéndose a su hijo, el Inca le dice: Sinchiroca, sé un líder magnánimo, que tus súbditos también te llamen Huachacuyac. Respeta al más capaz por el bien del imperio, y no los obstruyas por razones personales. Lo que hagas, hazlo con buenas intenciones. Lo que pronuncies, dilo en virtud. Si no lo haces, el pueblo inca nunca te aceptará, porque nuestras idiosincrasias son intolerantes a los errores de otros, implacables hacia el humillado, incapaces de aceptar a los nuestros por el bien de todos. Luego de hablar a sus parientes, el Inca miró al resto diciéndoles:
Ustedes son súbditos de mi hijo. Sean obedientes y fieles a Chichiroca como lo fueron conmigo. No pongan obstáculos en su sendero diseñado por Inti. Recuerden que el que gobierna, gobierna porque es el más capaz, pues el camino al liderazgo no es fácil. Así, hombre del futuro, mientras hablaba, mis ojos se nublaron como la chicha añeja, mis oídos se ensordecieron como las mudas piedras, mis sentimientos se congelaron como los frígidos Andes, y así, no más vi, no más escuché, y no más sentí. El Inca murió, y en este viaje al pasado contemplo en su leche de la muerte, de la muerte. Sí, Gramanco Cápac, tú dejaste nuestra Pachamama, pero tú siempre tendrás nuestra estima. No temas por tu inmortalidad, que tu lugar como patriarca de los incas será como está escrito. Así, y mientras Manco Cápac trataba de poner orden en el sur del Nuevo Mundo, otros del viejo mundo de los reinos, pasando los tiempos, llegarían a destruir el nuestro. No hubiesen destrozado lo que él fundó. ¿Quién sabe si nosotros hubiésemos tenido un pasado diferente? Pero el tiempo se está expandiendo al infinito. En esa dilatación de la nada estamos tratando de crear orden en nuestro diminuto cosmos. En un universo que está contrayéndose catastróficamente a su destrucción.